que Ernesto Zedillo es un hombre beneficiado de Citibanamex. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, un abrazo. Querido Vicente, público memorioso, listos para hablar de lo próspero que es precisamente el exsecretario de Programación y Presupuesto de Carlos Salinas de Gortari. Y es que Ernesto Zedillo Ponce de León, este sujeto que, como bien glosas, es señalado por haberse enriquecido desde la dirección de Citigroup, es una auténtica fichita. Recordemos, público memorioso, que aunque fue salinista, ulteriormente traicionó al propio Salinas de Gortari y ordenó incluso el arresto de Raúl Salinas de Gortari, hermano de su ex jefe. Así de avieso era y seguirá siendo Zedillo. Este sujeto que además, público memorioso, no hay que olvidarlo, hay que subrayarlo, ordenó la implementación del Fobaproa, a quien algunos en nuestra generación llamábamos simple y llanamente el Robaproa. Y es que no se nos olvide tampoco que este Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue un fraude enorme y vil, donde los dueños de bancos, aseguradoras y fondos de inversión quebraron y fueron rescatados por el Estado mexicano, encabezado en ese momento por Ernesto Zedillo. Que tampoco se nos olvide, público memorioso, que el gobierno de Ernesto Zedillo, en pleno apogeo neoliberal, endeudó al pueblo trabajador mexicano con una cantidad enorme que se calcula incluso podría terminarse de pagar hasta el año 2070. Fue una estafa cuyo volumen no deja de aumentar en el mercado y por la cual ya pagamos, no los ricos, sino nosotros, el pueblo, más por los intereses que por el monto inicial de dicha deuda. ¡Ay, Zedillo, mísero ladrón de cuello blanco! Gracias a él, hasta el día de hoy, querido Vicente, los trabajadores mexicanos seguimos pagando más de 43,000 millones de pesos, sí, 43,000 millones de pesos, hay que subrayar esa cifra al año, en una deuda que se generó hace más de 2 décadas. Y es que los bancos y empresas privadas que fueron a la quiebra lo hicieron justamente a partir de cobrarse los montos que se habían prestado entre ellos mismos, violando leyes y regulaciones, ganando, como se sabe, millonarios intereses. Pero eso no es todo. Ernesto Zedillo, que fue presidente de México de 1994 a 2000, fue un traidor también al propio priismo, que pactó la entrega de la presidencia al inefable Vicente Fox para que el PAN malgobernara este país. Recordemos también que en épocas de Felipe Calderón, para ser exactos, en 2010, Zedillo fue nombrado director de Citigroup. Y vaya que ese año fue muy próspero para Zedillín Coyoyayo, como lo apodaban en la desaparecida revista El Chahuistle. Y es que ese mismo año, querido público, fue nombrado también Zedillo director del Consejo de Asesores del Grupo Prisa, de donde ulteriormente lo sacaron a sonoras patadas. El expresidente Zedillo también fue designado en 2008 para formar parte de una comisión para la evaluación de la modernización del Banco Mundial. Hay que recordar que es un globalista de marca ACME. Zedillo también antes tomó un sitio en el Consejo para el Programa de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates en 2007. Durante el sexenio del nefasto Zedillo se llevó también a cabo, cómo no recordarlo, la masacre de Aguas Blancas, un crimen de Estado ocurrido en junio de 1995, cometido por la policía en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, una región ubicada en la costa grande de Guerrero y que nunca van a conocer estos defensores ahora del corporativismo. Que no se nos olvide, público memorioso, los datos duros, que el 28 de junio de 1995, precisamente en Aguas Blancas, un grupo de campesinos de la organización campesina de la Sierra del Sur se dirigían hacia Atoyac de Álvarez cuando fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial del Estado de Guerrero allá en ese vado de Aguas Blancas. Al momento de pedir que bajaran estos elementos
terribles de la policía realizaron disparos contra los campesinos, dejando un saldo, como se sabe, de 17 muertos y 23 personas heridas. Inicialmente, el hecho fue reportado por la policía y por la prensa comprada como una defensa ante la agresión de ese grupo armado. Sin embargo, un video, ya saben que todo se sabe, se difundió después y demostró que nunca existió un ataque, los campesinos iban desarmados y fueron agredidos sin poner resistencia. Así la miseria policíaca, así la miseria del sexenio de Ernesto Zedillo. A Zedillo, que también aparece en los directorios de corporativos como Alcoa Corp, Procter Gamble, siempre le ha gustado mucho el billullo, tanto que ese gusto por el poderoso caballero que es Don Dinero lo llevó a asociarse con el crimen organizado, concretamente y para ser precisos, con la organización de los hermanos Amezcua Contreras, conocidos como los reyes de las metanfetaminas y de colofón, las investigaciones ministeriales y militares en contra de quien fuera el poderoso secretario particular de Zedillo, el licenciado, así le decían, Liévano Sáenz. Ah, vaya, Cedillín Coyollado, no contábamos con su astucia. Y bueno, pues esta es la ficha de Ernesto Zedillo Ponce de León, que en 10 años Zedillo haya ganado más de 3,000 millones de dólares como directivo de Citigroup. No nos sorprende que desde 2011, año de su llegada al grupo financiero estadounidense que adquirió Banamex en ese momento, le haya dado empleo y haya atesorado un salario muy bien remunerado, unas riquezas sin precedentes, tampoco nos debe sorprender. Ya lo decía Voltaire, no pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por dinero. Así es, y bueno, pues vaya exhibidas, sobre todo después de que Mario Vargas Llosa pidiera un monumento, una estatua para Zedillo, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas, creo. Bueno, pues, pues sí, se merece una estatua, Ernesto Zedillo, pero en el patio de la casa de Mario Vargas Llosa, con todo lo que hoy nos estamos enterando, bueno, que sabíamos, pero que estamos recopilando, Ricardo. Así es, y perdón por el exabrupto, pero merece una estatua fálica ahí precisamente en la casa del peruano español Vargas Llosa. Y bueno, pues es que es Vargas Llosa. Hay que recordar también la amistad que lo unió también a Ernesto Zedillo, porque a través de la amistad con Octavio Paz, pues ellos llegaron ahí como intelectuales plenipotenciarios ahí a entrevistarse incluso en casa del mismo Ernesto Zedillo. Hay que recordar también que fue gran amigo de los potentados del dinero, Octavio Paz, y que ahí introdujo a este intelectual neoliberal que hoy va de la mano, ahí del brazo de Ricardo Salinas Pliego y le paga videos, documentales, ediciones de libros a través de Fundación Azteca y que ya en su momento, porque ya nos está llegando la documentación de Fundación Azteca, pues no es la Fundación Azteca que nosotros creíamos que Ricardo Salinas Pliego mantenía. No, nos están llegando informes de que era una fundación pagada con dinero del erario, que era y que es una fundación pagada con el erario. Ya estaremos dando a conocer esa documentación y esos testimonios, porque vale muchísimo la pena que la gente, que el público memorioso de aquí, de Sin Censura, se documente. Ese es el trabajo periodístico que a nosotros nos caracteriza. Datos duros que le den al neoliberalismo en la cabeza hueca que tiene. Así es, y si me permite, Ricardo, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy en la mañanera exhibió la inmoralidad de Zedillo y también se llevó de pasada a Calderón por irse a empresas de las que se beneficiaron.
que beneficiaron cuando eran presidentes y de las que se beneficiaron después de dejar la presidencia. Señor presidente, el día de ayer trascendió, yo no lo sabía, que el expresidente Ernesto Zedillo no solo es miembro del Consejo de Kansas City, de los ferrocarriles, sino también es integrante de la mesa directiva de Citigroup desde el 2011. Y en esta posición ha ganado casi $3 millones en 10 años, una cantidad exorbitante. Hay que recordar que este expresidente también tiene una pensión del Banco de México por casi 150,000 pesos al mes. Y entonces yo, que siendo miembro del Consejo de Kansas City, pues fue cuando se litigó todo esto que hablamos la semana pasada, de que el gobierno de México tuvo que entregar 12,500 millones de pesos, más de 1,200 millones de dólares al tipo de cambio de esa época, a Kansas City, ¿no? Más de lo que les costó a Kansas City la concesión. Entonces yo quisiera saber, ¿no habrá un conflicto de intereses de este expresidente al ser socio que hace negocios con el gobierno de México y le dan concesiones y operar un banco? No está haciendo un conflicto de intereses, una transgresión de la ley. Lo que hay es una inmoralidad, ¿no? Un hecho completamente inmoral. Legalmente no había ninguna norma. Ahora sí. Me gustaría que en la ley de austeridad, a ver, búsquenla, lo que se establece precisamente para remediar este problema. Recordando, porque ni modo que los medios de información convencionales, no todos, no, pero la mayoría no hablan de estos temas. No encuentra uno nada, ningún articulista, a lo mejor algunos, ¿no?, donde veo que hay más análisis, más reflexión, es en las redes. Pero los medios de comunicación convencionales no tocan estos temas, porque ellos están implicados, porque ellos sirvieron para legitimar todas estas arbitrariedades, sobre todo con su silencio. Porque ustedes creen que en los medios de comunicación, en los periódicos, en el Reforma, en el Universal, en las estaciones de radio, las televisoras, se cuestionó cuando Zedillo entrega los ferrocarriles nacionales a 2 empresas extranjeras y termina su mandato y se va a trabajar a una de estas empresas? ¿Creen ustedes que se cuestionó eso en su momento? Nada. Si por eso estamos viviendo un momento estelar,
en la vida pública del país, porque ahora sale todo, se ventila todo. ¿no? Pero antes... tan se ventila todo y sale todo que hoy precisamente, querido Ricardo Sevilla, nos estás hablando de este personaje que forma parte de la directiva de Citigroup, no del 2011, desde el 2010 me enviabas un mensaje y bueno, el presidente también aprovecha para meterle un llegue, un raspón a esos que han callado y que siguen callando, porque dice, esto solamente se ventila en redes, con muy contadas excepciones en los medios tradicionales, porque yo no veo a Mario Amparo Casar, no veo a Leo Zuckerman, no veo a Raimundo Rivapalacio, pues diciendo de qué extensión ha sido la grosería, la inmoralidad, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Ernesto Zedillo Ponce de León. Así es, hay que ser muy precisos con las fechas. Es directivo Ernesto Zedillo Ponce de León, Zedillín Coyoyayo, insisto, ese es el apodo que le daban en su sexenio. Sí hubo críticas, había una prensa de izquierda, esa prensa de izquierda estaba sobre todo en la bruma. Ahí están esas revistas, por ejemplo, de los moneros en el Chahuiztle, ya desaparecida, ya después vendría el Chamuco, pero ahí le apodaban precisamente Zedillín Coyoyayo. Yo recuerdo que incluso había unas imágenes donde estaba Zedillín Coyoyayo en un triciclo y tenía atrás al ex gobernador del Banco de México. Entonces, pues bueno, sí había una crítica, continúa habiendo una crítica, no la va a ver desde los medios corporativos, desde luego, de esos que se jactan de ser los medios tradicionales. No, los medios tradicionales de comunicación, periodísticos, siempre han sido de izquierda en este país. Que los hayan comprado las empresas, eso ya es otro boleto, pero si nosotros hacemos un viaje hacia la prensa decimonónica de este país, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Regeneración, fundada por los hermanos Flores Magón, pues no era de derecha en absoluto, era incluso anarquista. Si recordamos Vesper, el periódico antiporfirista dirigido por Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, también nos vamos a dar cuenta de que la prensa siempre ha sido de izquierda. Hoy ya en el siglo XX y en el siglo XXI que estamos viviendo, pues ya los grandes corporativos han visto la necesidad de comprar medios de comunicación, de pagarle a plumas para que hablen bien de las actividades económicas que están desarrollando y ejecutando, pero la prensa siempre ha sido crítica, que no nos vengan a decir lo contrario. Ahora, me sorprende muchísimo, querido público numeroso Vicente, estas preguntas retóricas que hacen estos pasguatos de los corresponsales, quién sabe de dónde, ahí en la mañanera. O sea, no habrá conflicto de interés en Ernesto Zedillo, por favor. O sea, infórmense un poquito, llevan ahí legajos de hojas y las están leyendo y no atinan. Necesitamos periodismo más riguroso, de datos duros, de gente informada que no se vaya ahí a dormir a las mañaneras o a tomarse selfies. Por favor, también necesitamos eso. Urge, porque el periodismo de izquierda de por sí está padeciendo y que estos representantes vayan ahí a pasar lista y hacer este tipo de preguntas retóricas, o sea, es nefasto. Pero bueno, pues ahí está, el presidente dio una cátedra de historia y sí, estamos recopilando, pero necesitamos también que el público que es memorioso no se olvide de todas estas atrocidades, porque de pronto las nuevas generaciones no tienen idea clara de quién fue Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿No se acuerdan de cómo iba trastabillando hacia el avión presidencial en compañía de Nilda Patricia, quien se llevaría muy bien con Felipe Calderón, porque recordemos que le gustaba el chupe también, pero bueno. Querido Ricardo, para cerrar,
hablas de crítica, hablas de exhibir personajes, y a mí y está bien. Creo que he aprendido en estos 12 años desde la independencia y sobre todo de unos 3, 4 años para acá, a aguantar vara cuando me tiran hasta con la cubeta por mis opiniones. Y acabo de dar una opinión y es sincera, es honesta, sobre el nombramiento de Claudia Pavlovich. El presidente puede dar sus razones, me parecen razones muy pobres, pues sí, no hay de otra manera, de que ella le pidió, de que ella le dijo que estaba interesada en las relaciones internacionales y que quería irse a alguna representación, y el presidente accedió diciéndole que preparara a su familia. Aquí acabo de decir que ojalá que el presidente, ojalá que el canciller Marcelo Ebrard reconsideraran este caso de Claudia Pavlovich, porque nadie me lo va a contar. Estoy a nivel acá abajo con la gente de a pie, estoy a ras de suelo escuchando las opiniones de las personas en Sonora que dicen: votamos en contra de eso, por eso votamos porque llegara la cuarta transformación a Sonora y nos meten a Claudia Pavlovich como representante de México en Barcelona. ¿Hasta dónde y cómo lidiar con esto, maestro Ricardo Sevilla? Porque, digo, muy a conveniencia los que se creen puros, y hay en todos lados, desde el lado de López Dóriga, Carlos Marín y Loret de Mola, y también del lado de los que se dicen de la cuarta transformación, que a conveniencia disparan dardos cuando no les gusta lo que uno dice. Y si el presidente nos abre la puerta, y si realmente cuando Carlos Loret de Mola dice que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la libertad de expresión, nos pitorreamos de Carlos Loret de Mola porque tiene la oportunidad de salir a la radio, al periódico, a la televisión a decirlo. Pues lo que estamos haciendo es tomarle la palabra al presidente. Pues, si hay libertad de expresión hay que ejercerla. ¿Cómo entiendes esto? Porque es un ejemplo interesante, ¿no? Este de Claudia Pavlovich, y espero que sea uno de los últimos segmentos que hagamos sobre esto para esperar lo que pase con este nombramiento polémico de la exgobernadora priista de Sonora. Sí, yo también veo una mala decisión. A lo mejor fue una decisión estratégica. A lo mejor, bueno, hay que recordar que Claudia Pavlovich, ahora yo ya sé que es Pavlovich, antes pensaba que era Pavlovich, pero es Pavlovich. Bueno, que esta mujer es priista y bueno, pues ahorita está en curso la aprobación de la reforma eléctrica. Y pues a lo mejor es una estrategia política de pragmatismo, allegarse a algunos personajes del PRI para perseguir intereses mayores, pero sin duda Claudia Pavlovich es una de las personas más nefastas ya en términos de personalidad política que hayan existido. Yo lo recuerdo perfectamente porque a mí me tocó trabajar precisamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se ocurrió aquella tragedia de las guarderías ABC y que estaba a cargo el director que ya murió, Juan Molinar Orcasitas, y en ese momento se habló precisamente de la defensa que hizo Claudia Pavlovich de la familia que era dueña de esas guarderías. Se habló también de los vínculos que podría haber tenido con Margarita Zavala, y bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social quedó muy manchado. Hay que recordar que incluso el propio Juan Molinar Orcasitas tuvo que salir por pies en aquella comparecencia que tuvo en el Congreso de la Unión ante las críticas durísimas que le hizo Gerardo Fernández Noroña. Hay que recordarlo muy bien. Entonces yo también creo que se trata de una decisión
equivocada, lo hemos dicho, ¿sí? En el periodismo independiente, en el periodismo crítico, es pues quizá un gesto de pragmatismo, insisto, pero que encarnado en esta mujer resulta un equívoco tremendo. Ojalá y sí se pueda recular, porque nosotros hemos hecho ese tipo de advertencias, lo hemos hecho con Lili Telles, lo hemos hecho con Germán Martínez y con gente que se ha tratado de colar a la Cuarta Transformación y que ya estando ahí, pues dan una puñalada trapera. Aquí me parece que hay que reconsiderar, ojalá y hagan este tipo de cuestionamientos. Pues ahí en la mañanera hay una corresponsal, no me acuerdo cómo se llama, pero que es de Sonora, debería de alzar la voz crítica, porque eso es lo que le corresponde al periodismo con características sociales, alzar la mano, pedir la voz y hacer esos cuestionamientos. Señor presidente, pues acá de donde nosotros venimos, que es de Sonora, la información es esta, los datos de la gente es este, el padecer de la población es este y el sentir de la gente es este. No puede estar y que se lo den a conocer, pero no lo hacen. Hacen este tipo de cuestionamientos de lucimiento, se van y tú puedes ver ahí a la gente, no está apelando a lo que está diciendo el presidente, ni lo que se está cuestionando los compañeros, están metidos en sus teléfonos, son una desgracia también esos periodistas, debería de haber mucho mayor frontalidad, nosotros ya fuimos, hicimos cuestionamientos, ¿por qué están esos personajes ahí desde hace 22 años? Nos referíamos a Amparo Casar, hacemos ese tipo de cuestionamientos y eso es lo que tiene que hacer un periodista, que no le tema, y ya si los corren, pues ya ni modo, pero hay que servir a la nación, a intereses mayores, siguiendo el ejemplo del presidente. Ofelia Porras escribe en el chat: Vicente, ya expresaste tu opinión al nombramiento de Claudia todo el día de ayer. Si continúas, vas a parecer que tienes otro interés al respecto. Pues yo les recuerdo que el caso de Brenda Lozano no lo soltamos por semanas. Perdón. Teódula Hernández: Vicente Serrano, el presidente sabe lo que hace y no es un payaso como tú. Vicente quiere decir su opinión una y otra vez para que la audiencia le quede claro que no es un aplaudidor. Y los leo a todos, porque no tengo, y prefiero leer las críticas porque no le tengo miedo a la crítica cuando estoy convencido de lo que digo, obviamente, cuando creo que tengo los datos duros, como les llama el querido Ricardo Sevilla. Marisela Rodríguez: Vicente Serrano, el presidente tiene que sacrificar algo por una cosa mejor para el pueblo mexicano y eso es la reforma eléctrica. Juan José Aguilera: Vicente, ya siéntate, y otro tema. El presidente sabe lo que hace y no es payaso, como tú comprenderás. Falta que digas que Noroña es un genio. Pues no sé qué tiene que ver Noroña en esto. Gus dice: es una decisión estratégica, pero no moral. Roelito Valadez: recuerden que el presidente sabe jugar el ajedrez político, él va adelante 3 jugadas, pero se ha equivocado también, se ha equivocado. Y el que diga que no se ha equivocado, que por favor me salte para debatir con casos. Rocío Samarripa dice: otro tema, Vicente. Marimor dice: pon una demanda penal. Oigan, deberían de pedirle la demanda penal al hoy gobernador Alfonso Durazo, que fue el que dijo hasta del agua en el drenaje al cuello de Claudia Pavlovich en su momento, o de cómo iba a terminar el sexenio de Claudia Pavlovich si a 3 años Sonora ocupaba el primer lugar en corrupción. No lo dije yo. Dice Teódula Hernández: ya bajaste de nivel, Serrano, lástima. Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, pues para eso nos alquilamos, y qué bueno que la gente opina, porque yo siempre les he dicho: no me crean ni a mí
a ojos cerrados. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, querido público memorioso. Vicente, síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. En Los Datos Duros, hoy tenemos programa de lunes a viernes, estamos transmitiendo completamente en vivo de 4 a 5 y media de la tarde. Síganos también en Tiempos de Canallas, esta parodia, esta sátira política que hace falta para que no sea tan solemne la izquierda, nunca lo hemos sido. Entonces, acompáñenos ahí de lunes a viernes de 8 a 9 hora del centro de México, y aquí en en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana en Regeneración MX. Síganos ahí con estas investigaciones, con este medio de comunicación que también está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para llevar a cabo la información que no se atreven a dar a conocer en los medios corporativos. Bueno, pues mi querido Ricardo, estamos al pendiente, te mando un abrazo y muchas gracias por hablar sin censura. Oiga, hablando de amigos, para entrarle a la mesa de diálogo, ya llegó la diosa poblana, ya llegó la querida Meme Yamel. ¿Cómo estás, Meme? Nuestra corresponsal en la mañanera. Meme Yamel ya está lista para hablar sin censura. Querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a a la bonita familia de Sin Censura, a todos los que nos ven y nos escuchan. Qué bonito poder compartir como cada semana con todos ustedes. Te saludo con mucho gusto, querida Meme, y saludo al sensei, escritor, analista y miembro de esta familia Sin Censura, el maestro Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo anda, Ramiro? Hoy les mando su corazón peñaniatista, pues como siempre, cada día más carita, ¿se nota o no? No, solamente en tus sueños, mi querido Ramiro. A ver, ¿qué está pasando en el PRI? Le preguntaba a Quique Legorreta, porque parece que el PRI está en un proceso de explotar. Yo no sé si tú lo veas así, Meme Yamel, pero te pregunto, Omar Fayad dice que es un despropósito esto de amagar con expulsar a los priistas que acepten un puesto en la Cuarta Transformación, como lo advirtió Alito Moreno, el presidente nacional del PRI. Y por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, el Chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, acusa que priistas que aceptan cargos diplomáticos de Andrés Manuel López Obrador traicionan a la militancia. A través de su cuenta de Twitter, Miguel Ángel Osorio Chong escribió: hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público. Por ello, los priistas no deben aceptar cargos de gobierno de una extracción distinta, y menos después de un resultado adverso, pues traicionan a la militancia. Muchos me han criticado por insistir en el tema de Claudia Pavlovich, pero bueno, creo que aquí también queda demostrado que el presidente va 2 pasos adelante. Está provocando tal vez el desmoronamiento del PRI, el desmoronamiento final del PRI con estas luchas internas, Meme. Esa es la prueba, esta es la prueba de que sí funcionó. Yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco soy fan de Claudia Pavlovich. Entiendo la estrategia y me queda claro que funciona. Aquí está la prueba de esa estrategia, pero particularmente con ella yo no, me da un no sé qué sé yo. Pero aquí está, como les decía, ¿no? El hecho de que Miguel Ángel Osorio Chong hoy esté del lado de Alito Moreno y no del lado de Omar Fayad está comprobando que la estrategia del presidente sí funciona. Porque en tiempos normales, en un día cualquiera, uno pensaría que Miguel Ángel Osorio Chong estaría del lado de Fayad. O sea, es más o menos la misma corriente. Los Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong, o sea, estamos hablando de los priistas de Hidalgo. Entonces, de alguna manera uno pensaría que, o más bien, uno tiene más pruebas de que Osorio Chong
de un día normal podría estar de acuerdo con Omar Fayad y no con un Alito Moreno. Recordemos que Alito Moreno es más de una corriente de Luis Videgaray, y si regresamos un poco en el tiempo, había disputas por quién iba a ser el candidato del PRI en aquel tiempo, si iba a ser Osorio Chong, si iba a ser Videgaray, ¿no? La apuesta era ellos dos, y se decide que sea José Antonio Meade, ¿no? Que era como lo mejor de dos mundos, habían mencionado los priistas de forma interna en sus filas, y para evitar discrepancias y como buscar un tema de unión y que no se fraccionaran el partido, pues apuestan por un Meade y no por un Osorio Chong, que muchos lo consideraban el candidato natural del PRI, o un Luis Videgaray, que prácticamente ya había gobernado y que con los cambios que se habían hecho de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se sabía que la estrategia estaba enfocada a que fuera candidato Videgaray, y después pues las cosas cambiaron abismalmente. Por eso es importante que uno conozca esta historia de las corrientes o de los grupos priistas, porque solamente así es cuando nos damos cuenta que la estrategia del presidente está funcionando. No es normal que Miguel Ángel Osorio Chong opine distinto a un Omar Fayad. No es normal, porque son de una corriente política priista similar, ¿no? Del grupo Hidalgo. Son de este grupo de políticos que pues que han encabezado el gobierno del estado de Hidalgo, que han estado muy presentes. O sea, estamos hablando de estos personajes. Lamentablemente, para los priistas, caen en el juego del presidente, que aquí es en donde entra el lado Alito Moreno. Alito Moreno se está viendo muy novato, o sea, Alito Moreno está demostrando la novatada de político que es, porque y también Miguel Ángel Osorio Chong, porque un político estratégico sabría lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, la estrategia de este momento es divide y vencerás, y lo está logrando. Hay dos fracciones de priistas: los priistas que si quieren trabajar con esta administración, los priistas a los cuales invitan y dicen, pues va, ahí voy, los priistas que se están exhibiendo como traidores al priismo, porque eso sí es cierto, y están los otros priistas que quieren defender a capa y espada un partido que ya no tiene mucha razón de ser, un partido que ha traicionado sus documentos básicos, su ideología. O sea, es un partido político que no tiene mayor razón de ser. Así que creo que esta parte es muy importante que la podamos mencionar, porque está dando la prueba real, fehaciente y aparte pronta y expedita, de que el presidente sabe lo que hace. Aunque no estemos de acuerdo con algunos temas, pero es una estrategia que está funcionando, y aquí están los resultados. Querido Ramiro, ¿cómo ves este proceso de tensión o de desmoronamiento del PRI? Parece que hay una lucha interna ahí, que en momentos es todos contra todos, y pues hay que decirlo, esto lo provocó el presidente Andrés Manuel López Obrador con los nombramientos de cónsules y embajadores dados a conocer hace un par de días. La pregunta, Vicente, sería, ¿qué va a pasar si a la exgobernadora de Sonora, Pavlovich, cuando esté en Barcelona, la tenga que regresar porque hay auditorías en curso sobre su gestión de gobierno en Sonora? Es lo que a mí me llama la atención, que pues hay mucho ruido de fondo con los nombramientos, como toda la gente le da por especular, nos da por especular, que es parte también de nuestro trabajo, pensar, ¿no?, los posibles escenarios de lo que sucede con este tipo de nombramientos. Yo también me pregunto qué va a pasar si pues derivado de las auditorías que se hagan en Sonora, a la señora Pavlovich, ya una vez que esté instalada allá en Barcelona, tenga que regresar a México a rendir cuentas sobre sus actos en Sonora. Esa es una pregunta. Ahora, por el otro lado, vamos, agarrar a patadas al PRI, pues es como, ¿cómo te diré? El presidente como que se está viendo bien abusivo, ¿no? El PRI está en el piso y todavía va el presidente y lo agarra a patadas, ¿no? Ya lo agarra a patadas ya cuando está en el piso, pero pues es que hay que entender que hay ciclos que se cumplen. En el caso, el ciclo de la vida política del PRI ya se cumplió en el país, lo que sigue es que desaparezca. Quisiera que en el mismo sentido, pues, por ejemplo, aquel cascarón vacío que es el PRD también desaparezca, y la ultraderecha panista azul pedorra, el Ku Klux Klan, también desaparezca. Es parte de estas lógicas, parte de, digamos, de la evolución de las sociedades. Las sociedades vamos evolucionando hacia cosas distintas. Que el PRI esté ya a punto de
desaparecer o que tenga su fuerza política sea mínima, no representa más que el hecho de que nosotros como ciudadanos mexicanos estamos avanzando hacia un nuevo tipo de madurez. De repente, igual que tú, yo me pregunto por qué necesidad, dijo Juan Gabriel, ¿para qué tanto problema? Acuérdate que lo digo, ¿para qué? O sea, está bien una estrategia, pero uno se pregunta, somos 130 millones de mexicanos y escoges una gobernadora priista que nomás no, y aparte que es del grupo de Beltrones, pues por eso de repente uno le brincan este tipo de cosas y luego ya uno dice que la estrategia, que está desmembrando el PRI, sí, pero hay muchísimas maneras de desmembrar al PRI, no nombrando personas con pasado cuestionable, es el tipo de cosas que a uno le entran, como por ejemplo cuando Mario Delgado nombra a la esposa de un cacique priista candidata a la gubernatura de Nuevo León, y ahora tenemos a los fosfo, ¿no? Gracias a las decisiones de Mario Delgado. Es ese tipo de cosas que uno de repente en política, dicen que en política no hay casualidades, pero sí yo desde mi trinchera y desde mi muy humilde persona rechazo enérgicamente que alguien como la exgobernadora se vaya de embajadora, habiendo tantos perfiles y tantos millones de mexicanos que pueden hacer un mejor trabajo, mi querido Vicente. Así es, y bueno, ya que estamos en estas cosas, leo de Sin embargo MX, a ver qué les parece. Es un tema que hemos abordado una y otra vez, pero me parece interesante lo que publican los colegas de Sin embargo. 3 años se fueron ya y Gertz Manero no logra una sola sentencia por corrupción. Gertz Manero cumple 3 años como fiscal general de la República, entre acusaciones por no respetar la autonomía de la dependencia, con la apertura de menos carpetas de investigación que la extinta Procuraduría General de la República, y trae a cuestas la falta de sentencias en casos emblemáticos de corrupción. Me llama la atención esto que se publica y bueno, también mencionar que ahí están los casos muy politizados. Los expertos entrevistados por Sin embargo MX hablan de una fiscalía que sigue operando con la misma estructura, con la misma lógica que la Procuraduría General de la República. No solo no ha abierto la comunicación con la sociedad civil y las víctimas, sino todo lo contrario. Incluso podemos decir que hemos dado un paso atrás en este aspecto, dice el abogado Eduardo Rojas. Mi querida Meme Yamel, 3 años y dicen los colegas de Sin embargo MX que no hay una sola sentencia por corrupción. Y es cierto, Lozoya está en el bote pero no sentenciado. Lavalle Mauri está en el bote pero no sentenciado. Rosario Robles está en el bote pero no sentenciada. No se pueden adjudicar el tema de Javier Duarte, o sí, no sé, ustedes me dicen. En fin, mi querida Meme, tu opinión acerca de esto. Es un problema muy grave. Hay que decir que no solamente son expertos, abogados e independientes. Hablemos de del propio Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿no? He platicado con algunos de ellos, particularmente con el secretario técnico de la Unidad de Tortura, que es esta nueva defensoría, ¿no? Viene esta nueva área en la defensoría con estos cambios que surgen a raíz de las reformas judiciales que se hicieron en años pasados, perdón. Y particularmente ellos también dicen que su principal obstáculo para defender es la fiscalía. O sea, estamos hablando de defender casos de tortura, casos de personas que están de forma injusta en prisión. El principal obstáculo para acatar las recomendaciones, para que avance el proceso, es la fiscalía. Lo dice el propio Instituto de Defensoría Pública actual, que el problema ya ni siquiera son los jueces. O sea, llegamos a los jueces y por supuesto que hay jueces corruptos, pero muchas veces los jueces tienen que corregirle la plana a lo que están haciendo los fiscales, ¿no? Viene en ese sentido y es lamentable. A finales del año pasado, un informe que analiza la Fiscalía General de la República habla de una tasa de impunidad del 95% de los casos. 95% de los casos. O sea, hay una tasa de impunidad del 95%, que es justamente a lo que se refiere. Sin embargo, lamentablemente, en cuanto a autonomía, por ejemplo, de la Fiscalía,
la parte presupuestal, la parte política y la parte operativa son las que tienen un indicador menor. Por ejemplo, el titular de la Fiscalía General de la República interpreta la autonomía como si fuera una carta abierta para que opere sin transparencia y sin rendición de cuentas. Es cierto que la Fiscalía General de la República tiene que guardar mayor cuidado con cómo informa los procesos, pero si algo nosotros hemos visto aquí es que si de algo nos enteramos que pasa en la Fiscalía es porque lo filtran a los medios de comunicación. Y aquí entra un tema interesante, contrario a lo que podrían pensar, porque muchos intentan justificar a Hertz Manero diciendo que esas filtraciones vienen por parte de la defensa. Las cosas que se filtran son casualmente las que beneficiarían a la Fiscalía, no a los defendidos, no a un Emilio Lozoya, no a un Jorge Luis Lavalle Mauri, no. Estamos hablando de cosas que le benefician a la Fiscalía. Por ejemplo, casos relacionados con un Emilio Lozoya, de cuando se publica que va a solicitar el fiscal general de la República una pena para Emilio Lozoya, eso se enteró a través de la prensa. No es algo que les beneficia a Emilio Lozoya. ¿Qué es lo que sí hace? Avisa. O sea, le está avisando a Emilio Lozoya por canales no institucionales y a la defensa de Emilio Lozoya por canales no institucionales cómo va a solicitar, qué va a solicitar el fiscal. Recordemos, también regresemos en el pasado a recordar lo que pasó justo con un Emilio Lozoya. El abogado, uno de los abogados de Emilio Lozoya, también es representante jurídico en un asunto de Hertz Manero. ¿Que eso no es conflicto de interés? ¿Que no es un conflicto de interés entre el fiscal y un defendido y una defensa de alguien que atentó en contra del Estado, como lo es un Emilio Lozoya con el caso Odebrecht y agronitrogenados? O sea, seamos honestos, en lo único que hemos visto que el fiscal sale a hablar es cuando se cuelga medallas, cuando fue el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda o cuando estaban realizando el tema de la detención de Emilio Lozoya. Nada más, cuando ya lo habían extraditado y cuando fue lo de Estados Unidos, de cómo habían prácticamente liberado a Salvador Cienfuegos Cepeda, en ese momento el fiscal salió a hablar. Y me acuerdo que el fiscal salió con Aristegui, con Ciro Gómez Leiva y con López Dóriga a colgarse las 1001 medallas como si fuera héroe de guerra. Y yo pregunto, ¿y eso de qué nos sirve? En el caso particularmente de Rápidos y Furiosos, digo, qué padre que ya se abrieron estas carpetas de investigación, es un tema histórico, ¿no? El tema del abrir o solicitar estas órdenes de aprehensión en contra del Chapo Guzmán, de García Luna o de Cárdenas Palomino por lo de Rápidos y Furiosos. Pero yo nada más le quiero recordar al mundo que 2 de ellos ya están presos en Estados Unidos, uno con sentencia y el otro va en camino, y solamente hay uno aquí en México, que es Cárdenas Palomino, y también está preso. Pero ¿en dónde está Medina Mora? ¿En dónde están las órdenes de aprehensión a Medina Mora? Que él también tuvo que ver en el tema. ¿En dónde están? O sea, incluso en la Fiscalía General de la República estaría operando en un cargo en uno de los mandos medios, una de las personas que habría sido también parte de la operación de Rápidos y Furiosos. O sea, aquí la duda que tenemos es, si la gente que opera en la Fiscalía, que perteneció al pasado, está ahí todavía porque está sirviendo como ayuda para que se investiguen los casos, o si están ahí estorbando y el fiscal no los ha querido quitar, porque a estas alturas, o sea, a 3 años que el fiscal no se haya dado cuenta de esto, pues entonces, ¿qué está haciendo el fiscal en 3 años? Porque si no se ha dado cuenta de quién trabaja ahí, pues yo pregunto, ¿en dónde está entonces el fiscal? O sea, el presidente nos pide que le tengamos un voto de confianza y que seamos pacientes, pero la Fiscalía lo que nos ha dado ha sido como más, ahí sí lo tengo que decir, parece que el fiscal nos está dando cositas para que nos calmemos los medios de comunicación. Cuando ve que las críticas empiezan a crecer en su contra, entonces busca mandar una nota, y el caso contrario fue, recordemos cómo su familia política está denunciando una venganza, que fueron incluso a encarar al ministro presidente de la Suprema Corte en un acto que yo no comparto, pero van a un evento en la Ibero y se le plantan y le gritan al ministro presidente. Y justo después, o justo en esos tiempos, es cuando sueltan lo de las órdenes de aprehensión por el tema de Rápidos y Furiosos. Y pareciera que las calmas, ¿no? Que la calma llegó a la Fiscalía General de la República. Perdón que lo diga, pero el fiscal prometió que él iba a hacer modificaciones en la entidad para que las personas que trabajaban ahí, que estaban haciendo mal su chamba, se fueran. Yo sé que son casos largos,
pero no hay transparencia, ni siquiera al estilo que lo debería de dar la Fiscalía General de la República. No veo mayores órdenes de aprehensión, veo un estancamiento, veo incluso una falta de voluntades por parte del fiscal. A veces no sé, en un voto de confianza, si el fiscal estuviera siendo extorsionado al interior de la Fiscalía, ¿no? Como que alguien le supiera algo al interior de la Fiscalía y que no fuera él, como que intento buscarle muchas fórmulas, pero la confianza se gana. Y a 3 años el fiscal no ha dado muchas herramientas al pueblo para que le tenga paciencia y que le tenga confianza y que diga, bueno, son asuntos complicados, pero mira lo que hemos hecho. Ahora, claro que hemos avanzado mucho en comparación a cómo estaban nuestras fiscalías antes. O sea, antes ni pensar que se hubieran emitido, que se hubiera retomado el tema de Rápidos y Furiosos. Antes ni pensar que hubiéramos detenido a un Emilio Lozoya, vaya, ni a Rosario Robles, a Juan Collado, o sea, antes ni de broma que esto hubiera pasado. Reconozco que ese es un cambio importante, pero yo no sé si ese cambio tiene mucho que ver con la Fiscalía o si tiene que ver mucho con que esta administración quitó el freno que han puesto todos los gobiernos a este tipo de asuntos políticos y que este gobierno dijo pues que se investigue. Y como es un asunto autónomo, el fiscal pues lo ha tomado como a sus anchas. Ahí es donde yo dejaría al menos esta opinión. Ahora, hay que también decir sobre la investigación, lo que publica, sin embargo, MX, y me lo recuerda Toño, que muchos de esos son expertos antiobradoristas, o al menos sus opiniones así lo parecieran. Una de ellas dice que Gers Manero es el perro de la presidencia, para irle midiendo el agua a los camotes, pero eso no quita que, pues a 3 años, Gers Manero parece que nos deba más de lo que nos ha dado como fiscal general de la República, Ramiro. Tú y yo hemos tenido nuestros desencuentros con respecto a la labor de Gers Manero en otras circunstancias, en otros programas. Y déjeme decirle al público de Sin Censura que 4 de cada 10 presos en México no tienen sentencia. Es un problema endémico y las cifras son del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal. En 2021 puntualiza que 86,317 personas, 86,000 personas, que corresponden al 40.9%, están bajo la medida cautelar de prisión preventiva y no tienen sentencia. No es un asunto solo de la Fiscalía, sino es un problema endémico de México, donde se les da la prisión oficiosa preventiva, y pues te vas al bote, y si te robaste un gansito en una tienda, te meten 7 años al bote, y se les olvida que estás en el sistema penitenciario y nunca te sentencian. No es un asunto solo de la Fiscalía, es un asunto del sistema judicial mexicano de toda la vida. Pues lo hemos dicho tú y yo, Vicente, muchas veces. El tema es más que nada del marco legal con el que está diseñado el sistema judicial, que básicamente es un elefante reumático. Por eso de repente sí uno dice, uno quisiera ver acción, uno quisiera ver chingadazos, uno quisiera que ya la gente está sentenciada en el bote, pero desgraciadamente la media indica que si 4 de cada 10 presos en México no tienen sentencia, pues esa circunstancia no va a cambiar, porque obviamente yo decía, ya cambió al tema de los juicios orales, pero el sistema judicial en México hasta hace pocos años era el mismo sistema que utilizaba Fernando VII. Imagínense nomás, Fernando VII, un rey español del siglo XVIII, del siglo XIX, donde todo era por triplicado y por escrito. Entonces, cambiar esta lógica de este sistema judicial, pues todavía va a llevar algunos años y quizá nos lleve una generación. Por eso a mí no me sorprende que no haya sentencias. Uno quisiera, ¿no? Que se pudiera, que uno entrara, que fuese la justicia fuera rápida y expedita, y que en 24 horas ya con todas las evidencias te sentenciaran, te metieran al bote y dijeran, esto es lo que te toca pagar, te tocan 7 años, 8 años y a la chingada, o 20 años, lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas cosas que no están en manos de las autoridades, porque pues es el marco legal el que determina cómo se ejecutan o cómo se hacen las auditorías, cómo se hacen los juicios, cómo se vinculan a procesos. No sé, yo no soy abogado, pero sí veo que en estas circunstancias es extremadamente difícil por lo mismo, porque pues si te digo, si 4 de cada 10 presos mexicanos no tienen sentencia, pues ¿qué esperamos de los demás, no? Así es, y bueno, de las cosas que tengo aquí en la mesa para cerrar, Ramiro, el buen Rafa Herrera fue mencionado en la mañanera
por denunciar en Twitter las fake news de una panista, ¿no? Y es citado, pues, en el quién es quién en las mentiras de la semana. Positivamente, hay que decirlo. La fuerza de las redes sociales también se queda de manifiesto en la mañanera, mi querida Meme, a la hora de desmentir las fake news y de hacer un contrapeso a la infodemia. Es una iniciativa creo que muy positiva porque no solo los medios machuchones o los nacionales mienten, sino que muchas veces ellos toman noticias que salen como rumores o que son falsas desde las redes sociales. Hemos visto que si toman un rumor para convertirlo en una noticia y gran noticia y exclusiva, bueno, seamos honestos, también toman las publicaciones que son falsas, que están editadas, que son mentira, las toman y dicen, miren, es que aquí tenemos unos denunciantes, o miren, es que aquí están, y los usuarios ni siquiera existen, a veces hasta creo que son creados por ellos en algunos casos. Así que cuando vemos que desde las redes sociales también se construyen muchas mentiras, creo que es muy valioso que desde quién es quién le den oportunidad a las audiencias, a la gente, al pueblo, de decir, oye, a mí me llegó, pues cuántas veces no hemos visto esta carta que lleva circulando desde el 2006, creo, de que si llegaba el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, nos iba a quitar la propiedad privada y no sé qué. Bueno, siguen con esa carta, nada más le van modificando palabras y la fecha, y siguen con esa carta y luego la convierten en noticia. Entonces, el hecho de que hoy, por ejemplo, Rafita fuera el que inaugura la ascensión con aguas con este fake news, es muy positivo, porque estamos viendo cómo se puede desde nuestra trinchera decir, oigan, sabemos que esto es falso, nada más que valdría la pena que se mencionara en Palacio Nacional, que se mencionara en la mañanera y que se empezaran a desmentir el asunto que tiene hoy que ver con la salud, el tema de los niños, o sea, todos estos temas son utilizados para golpeteo político porque son temas muy sensibles, o sea, estamos hablando de la salud, estamos hablando de vidas, entonces son temas que se usan mucho y que son muy rentables y son muy emocionales y que pegan mucho, y por ahí han querido entrar todo político ha buscado entrar desde esa trinchera. La diferencia es cómo lo hacen, ¿no? Si lo hacen, si de verdad tienen el interés de atender estos casos o no. Y en el caso de las pruebas COVID, pues tenemos a estos panistas que todo lo hacen negocio. O sea, hablamos de 400,000 pesos al día que se ensartan estos alcaldes de la Miguel Hidalgo y de la Benito Juárez, panistas, que hasta parecen siameses a estas alturas, ensartarse casi 500,000 pesos diarios por estas pruebas COVID, y me encanta porque salían con sus comentarios de nosotros no estamos ganando ni un peso. Bueno, ¿estos creen que nos chupamos el dedo? Han de creer que no sabemos ni cómo funcionan estos esquemas de amiguitos y favoritismos. Y cuando se empieza a hacer viral esa noticia, pues empiezan a sacar noticias para golpear a la administración y decir, ellos también lo hacen, miren, y no es cierto. Entonces creo que es muy positiva la sección y la celebro mucho. Y fíjate, Meme, que no fue el único tuitero mencionado en la mañanera. También Miriam Yune fue mencionada por el presidente por un tuit con una fotografía en relación a lo que ocurría en Francia. Si el encabezado de esta foto dijera protestas en el malecón de La Habana en contra del régimen socialista, se habría viralizado en segundos, pero no es París, y los que protestan por la reducción de sus pensiones son obreros. Los grandes medios no lo dirán. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, hoy queda reflejado, pues, también lo importante de las redes sociales en esto de desmontar narrativas, en esto de ir contra fake news, con el tema de Rafa, con las declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Zedillo. Dice, de esto hablan nada más en redes sociales, lo analizan en redes sociales, porque no lo hablan los grandes medios. Creo que queda claro quién es quién en la era que vivimos de la información en México. Para cerrar, Ramiro. No, primero que nada, Miriam Yune, pues es una tuitera bravísima, muy inteligente, que hay que seguir. Y también yo quiero felicitar a Rafa Herrera porque se ve que ha puesto muy bien en práctica todo lo que le he enseñado para ser para ser señalado de la mañanera. Me parece que está haciendo las cosas muy bien, Rafa, lo está haciendo bien de hace tiempo. Y
Y la verdad es que sí, al final de cuentas, buscar la verdad no se encuentra, lo hemos dicho muchas veces, he escrito mucho sobre el tema, tengo libros sobre el tema. La verdad no se encuentra en los medios corporativos, como decía Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Desde que se inventó la imprenta, la verdad es la que quiere el dueño de la imprenta, ¿no? Eso es, y eso ha sido siempre. Hay que recordar las dinámicas bajo las cuales los medios corporativos en México contaban una historia, y contaban la historia que le convenía al gobierno en turno. Ahora que se les acabó, ya no le echan monedas a la rocola de la propaganda de la extrema derecha, pues ya no tocan la misma música, ahora tocan puro narcocorrido estos cabrones, o están llorando, son unas plañideras. Pero bueno, esa es parte de la circunstancia en la cual vivimos en México, y esa es nuestra chamba. Parte de la chamba que hacemos nosotros desde los medios alternativos, desde el Twitter, desde todas las plataformas, es básicamente desmentir todo lo que dicen estos medios. Y qué bueno que desde presidencias, desde gobernación, desde todas las instancias de gobierno que se requiere, estén ofreciendo y estén mostrando, ¿no?, esta parte tan importante que es que hay personas pensantes, hay personas con punch en las redes sociales, y esas personas con punch que están trabajando por un nuevo discurso, estén teniendo exhibición para que sepa la gente que hay maneras alternativas de interpretar esta realidad que es tan importante, ¿no? Y me congratulo por Rafa, por Sin Censura, por todos nosotros, por Meme, por Toño, por toda la bola, por Ceci, porque pues somos personas que al final de cuentas estamos por decir la verdad y no estamos por contar la parte que le conviene a la extrema derecha en México, mi querido Vicente. Así es, mi querido Ramiro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras y en redes sociales? Pues ya saben, seguimos con el segundo capítulo de Chaironomics en mi canal, y a través de mi canal Ramiro Padilla Tondo y Chairovisión TV vamos a tener nuestro segundo programa, donde vamos a hacer un análisis económico con Abel Ayala y el profe López, el doctor López, doctor en economía. Entonces estamos tratando de explicar cómo funciona la economía desde el punto de vista de la 4T, no desde el punto de vista de la extrema derecha. Y pues mañana nos vemos entre Chairos y Fifís, donde pues le doy sus cátedras al licenciado Gutiérrez Pliego, ya sabes que es clientazo, y nos vemos mañana en la noche y nos vemos hoy en la noche. Y pues sígueme a través de @ChairoIlustrado y @Ramiro Tondo, y pues ahí seguiremos en la trinchera. Y pues ya con Cartas a un Facho pues ya vamos bastante adelantados. Recuerden comprar Maradot, comprar Hojas sin Ruta, comprar El Pequeño Chairo Ilustrado, que son libros que ando moviendo en este momento. Mi querido Vicente, te mando un beso, Meme. Nos vemos. Gracias, mi querido Ramiro. Mi querida Meme, también que te apoyen a ti, porque las noticias son al chile todas las noches en tu canal de YouTube, y también que te sigan en redes sociales. Muchísimas gracias, mi querido Vicente, mi querido Ramiro. Le mando un beso, un corazón peñanietista bien hecho y bien grande, no como el que hace mi querido César, no es cierto. Pero les mando un beso a todos, y acuérdense que me pueden seguir en todas las redes sociales como @memeyamelca, y aquí nos volvemos a ver la próxima semana en Sin Censura. Pendiente de tu trabajo también en Palacio Nacional, ojalá que te toque por ahí participar y poner los temas que dejen la víbora chillando. Un abrazo, Meme, un abrazo, Ramiro, y también amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.